titulado Testigos y la estaremos desarrollando en el libro de Hechos de los Apóstoles. No lo estaremos cubriendo todo, solamente nos enfocaremos en los primeros 11 capítulos y la intención es mostrar el avance y desarrollo de la iglesia. Pero más que todo, la manera en que aprendemos a ser testigos de Cristo. Y dentro de la mitología griega existe varias historias interesantes. Sin embargo, hay dos grandes historias épicas que son la Ilíada y la Odisea. Y la Odisea es la secuencia, digamos, de la Ilíada, donde hay una historia dentro de la historia que es de Ulises o de Odiseo y de Penélope. Es un poema épico que se atribuye a Homero, en donde se muestra la fidelidad de una mujer ante la ausencia por la guerra de su marido. Es interesante porque usualmente en las historias griegas hay mucha promiscuidad. Sin embargo, en esta historia se ve la fidelidad. Entonces cuenta la historia de Ulises y de Penélope, que Ulises tiene que marcharse a la guerra de Troya, que es la que se desarrolla en la Ilíada. Y esta guerra dura más o menos como 10 años. Y durante este periodo, Penélope, que es la esposa de Odiseo o de Ulises, se queda en Ítaca, que está esperando a Odiseo. Y cuando pasan los años, se va asumiendo que Odiseo ha muerto. Ante esta realidad, entonces hay una serie de pretendientes que se dan cuenta de que Penélope es hermosa. Y ella, tratando de mantenerse fiel a su marido, se inventa una serie de estrategias. La primera es, ella pone que ella va a hacer un manto, un lienzo. Y cuando ella termine el lienzo, entonces los pretendientes pueden entonces pretenderla. Pero ¿qué pasa? Que ella lo que hacía era que en las mañanas cosía el lienzo y en las tardes, en las noches lo deshilachaba para que se pensara que está tomando más tiempo. Y eso lo hizo ella por 3 años. 3 años tratando de cómo alargar el tiempo para que Odiseo llegara. Pero ¿qué pasa? Que la población se da cuenta de que ella está haciendo esto. Y entonces le dice a ella que tiene que buscar otra estrategia. En ese momento específico, vuelve Odiseo de la guerra de Troya y se viste de mendigo y ante la demanda que tiene el pueblo a Penélope, él propone una nueva estrategia. Esta estrategia es que el arco de Odiseo, quien logre entesarlo, ese será el próximo pretendiente de Penélope. Evidentemente ninguno era capaz de doblar el arco de Odiseo, y cuando Odiseo llega como un mendigo así bien heroico, él logra entesar y ahí entonces ya se queda Penélope con Odiseo. Pero es interesante porque después que él tensa el arco, entonces él mata a todos los pretendientes. Y ahí se va el mito de Odiseo y de Penélope. No imiten a Odiseo porque no creo que sea buena idea esa. Ahora, este mito griego nos muestra la fidelidad de Penélope contra las presiones que vienen de la mano con el tiempo. Y Odiseo, antes de irse a la guerra, le prometió a Penélope que iba a volver, pero el tiempo pasaba. Así que Penélope se manejaba entre una promesa y una esperanza. Penélope estuvo trabajando para lograr hacer realidad esta esperanza. Y pienso que esta historia de Penélope se ajusta perfectamente porque nosotros, al igual que Penélope, tenemos una promesa y una esperanza. La pregunta que surge es ¿qué hacer entre la promesa y la esperanza? Y eso es lo que vamos a ver en este primer sermón de esta serie. Lo veremos en 3 movimientos del texto. Primero veremos el contexto del libro, claro. Luego veremos el poder prometido en los versos 1 al 4. Pasaremos a una misión por cumplir en los versos 5 al 11. Y por último entraremos a una esperanza garantizada en los versos 9 al 11.
Y la idea que quiero que quede en sus corazones, hermanos, es que la resurrección es la garantía tanto de la llenura del Espíritu Santo como del regreso de Jesucristo. Entonces, en el proceso de la espera, nuestra prioridad debe ser testificar el Evangelio a todo el mundo. Oremos, pongámonos delante del Señor. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, oh Dios, a pesar de mis pecados, de mis faltas, de mis errores, edifica a tu iglesia. Habla a tu iglesia para gloria y honra tuya. Y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si permíteme darle un poco de contexto del libro. El libro de Hechos es una de las joyas literarias que tiene la palabra del Señor, que tiene el Nuevo Testamento. Se atribuye su autoría a Lucas y se ubica más o menos entre el 50 y 60 después de Cristo. Es considerado el libro histórico del Nuevo Testamento y se ve como la segunda parte o la secuela del Evangelio de Lucas. Esto por algo muy sencillo, vaya conmigo al versículo 1 del capítulo 1 de Hechos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces noten que el escritor alude al primer tratado y menciona a Teófilo, un inicio muy similar al Evangelio de Lucas, en donde Lucas también le dedica este tratado a Teófilo. Pero no solamente por eso, sino por los aspectos de la escritura, la forma en cómo escribe, detalles que conectan. Todo esto nos da a entender que al parecer el autor es Lucas. Y a quien va dirigido es a Teófilo. El origen de este personaje, Teófilo, ha sido muy debatido. Pero el consenso, al parecer, es que Teófilo fue un gran funcionario romano que pagó a Lucas para que escribiera esta historia. Lo interesante de todo esto es que no importa quién fue Teófilo, porque la historia de Hechos no se trata de Teófilo, se trata del Espíritu Santo. Y aunque hay diferentes autores que definen el propósito de Hechos con diferentes fraseologías o diferentes palabras, en esencia, el libro de Hechos es una defensa a la fe cristiana que demuestra la expansión de la iglesia desde una secta judía hacia un movimiento mundial. En otras palabras, el libro muestra el desarrollo de la iglesia. El doctor J. Vernon McGee explica de la siguiente manera: en el libro de los Hechos aparecen los principios de la iglesia, es decir, el nacimiento de la iglesia. Mientras que el libro de Génesis relata el origen del universo físico, el libro de los Hechos de los Apóstoles relata el origen del cuerpo espiritual, el cual es la iglesia. Lo que significa que cuando nos acercamos al libro de los Hechos, tenemos que hacerlo desde una perspectiva de procesos, de etapas, de evolución de un pequeño grupo de 120 más o menos a algo mucho más grande. Lo que quiere decir que aunque la iglesia primitiva es nuestra iglesia modelo, nuestra aspiración no debe ser copiar esta iglesia, sino aprender de ella. En otras palabras, el libro de Hechos lo que hace es que describe, relata eventos y debemos discernir cómo aplicarlos en nuestra actualidad y al resto, evidentemente, de la relación bíblica. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, vemos que Jesús dice en Mateo 22:39, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el mismo Jesús en el libro de Hechos dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de la promesa del Padre. En 1:4 de Hechos. Ambas son órdenes explícitas de Jesús.
Pero una, la de Mateo, aplica de manera universal, absoluta en el momento, mientras que la de Hechos aplica a este grupo de 120 personas o 12 discípulos en ese proceso. ¿Significa entonces que Hechos 1:4 expiró y ya no funciona? No, sino que tenemos que contextualizarlo. Tenemos que ponerlo a qué es lo que nos está tratando de decir el autor. Porque si fuese así, tuviésemos que todos tomar un vuelo a Jerusalén y esperar para hacer la iglesia. Y no es eso. La intención que tiene el autor aquí es que nos preparemos y busquemos la llenura del Espíritu Santo para expandir la iglesia. Partiendo entonces de esos fundamentos, entraremos entonces al texto y veremos cuál es este poder prometido que nos dice esta porción. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 1, versos 1 al 4. Hechos 1 al 4, dice la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. En esta primera parte vemos a Lucas que está conectando el primer libro o el Evangelio de Lucas con esta nueva obra. Pero noten el énfasis que él hace en resaltar que Jesús fue recibido arriba. En otras palabras, la intención de Lucas es afirmar que Jesús resucitó y está vivo y está físicamente hoy en el cielo. Lucas quiere demostrar que el acontecimiento de Jesús es un evento real, que es comprobable y es verificable. Y esto es clave para nosotros hoy, ya que vivimos en una sociedad de escépticos. Vivimos en una sociedad que después de la Ilustración, el ser humano lo cuestiona todo y pone en duda todo. Y esto ha traído como consecuencia un incremento del ateísmo. De acuerdo con la encuesta nacional de referencia de opinión pública del 2023, los ateos constituyen el 4% de los adultos en Estados Unidos. Esto, cuando se compara con el 3% de los ateos del 2014 y el 2% del 2007, nos da un aumento de un 200%. Del 2007 a 2023. Algunos dirán, bueno, pero 4% no es mucho, si hay 96 que son creyentes, pero no es así, porque ha habido un decrecimiento de la población cristiana desde el 1972, que era 90% cristiana, al 2018, que bajó, ¿sabe cuánto? 63%. Un cambio bastante significativo. Pero más allá de las estadísticas, la resurrección de Cristo es importante para nosotros porque, escúcheme bien, todo lo que creemos depende sola y exclusivamente de la resurrección. Sin resurrección no hay evangelio. Sin resurrección solamente tenemos una historia maravillosa de un mártir que murió crucificado y más nada. Sin resurrección estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Por qué? Corintios 15, 13 al 19. 1 Corintios 15, 13 al 19. Dice la palabra del Señor. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados.
entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, escuche bien esto, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si usted cree en un Cristo que no resucitó, usted da pena. Usted está prácticamente al borde de la locura. Le falta un empujito y cae. Si usted, si cree en algo como esto, que no es cierto, usted es casi esquizofrénico. Por lo tanto, la resurrección no es cualquier cosa. La resurrección tiene implicaciones. Porque si Cristo no resucitó, estamos predicando tonterías, estamos predicando ilusiones y lo peor, una gran mentira. Por encima de todo esto, si Cristo no resucitó, nuestro problema mayor es que tenemos el mismo pecado delante de Dios. Y estamos condenados. Es decir, si Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo nuestro tiempo. Entonces, la resurrección no es cualquier cosita. No es solamente Semana Santa, domingo de resurrección. No. La resurrección es el todo del Evangelio. Si no hay resurrección, estamos aquí haciendo absolutamente nada. Pero si Él resucitó, todo cambia. Nuestra vida cobra sentido. Tenemos propósito. Si Cristo resucitó, no solamente tenemos propósito y sentido, tenemos esperanza. Y esa esperanza se refleja en que un día Él nos resucitará. Vamos otra vez. Si Cristo no resucitó, damos pena. Si resucitó, aleluya. Tenemos la esperanza de que un día Él nos resucitará. Y Lucas lo afirma con cierta vehemencia. Vaya conmigo al versículo 3 del capítulo 1. Miren cómo Él lo dice tan vehementemente. Verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, indubitables es que no hay forma de contradecirlo. Y si Cristo murió en el 30 y esta obra se escribió en el 50, estamos hablando de 20 años de diferencia. Y está diciendo Lucas, no hay duda de que Cristo resucitó. Y aunque en este sermón no pretendo hacer una defensa de los datos que soportan la resurrección, ya que existen varios hermanos que han dedicado su vida a la apologética de la defensa de Cristo, como está el caso de Lee Strobel o de Josh McDowell, entre otros. Sin embargo, lo que veo que Lucas está haciendo aquí es argumentando lo indispensable de la resurrección. De manera que lo que Lucas está diciendo a Teófilo es, esta historia que te voy a contar sobre la iglesia es verdadera. No porque yo lo digo, sino porque Cristo resucitó y las pruebas están ahí. Mis queridos hermanos y hermanas, Cristo resucitó. Y nuestra garantía es que Cristo resucitó. Es la resurrección de Cristo lo que mueve todo. Es por su resurrección que tenemos acceso a la salvación. Es por su resurrección que tenemos esperanza de un mañana. Es por su resurrección que tenemos una misión que hacer. Cristo resucitó. Pero no solamente resucitó, nos hizo una promesa. Versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, al cual les dijo, oísteis de mí. Una promesa que marcaría la diferencia en toda la iglesia. Pero nota algo interesante, Jesús les da una orden. Y esto es sumamente importante para nosotros hoy, porque Jesús demanda de nosotros obediencia. Es interesante porque hay sectores de la fe que se
embarcan tanto en resaltar las cosas que hace el Espíritu Santo, pero se pierden de vista que todo se empieza por la obediencia. Hemos supeditado el Espíritu Santo a experiencias extrasensoriales, a éxtasis, y no nos damos cuenta que todo empieza con obediencia. ¿Por qué? Mateo 28, 16 al 18. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad es autoridad, todo el poder. Jesús es quien recibió toda la autoridad. Nadie está por encima de Él. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y Jesús es quien recibió la autoridad, y lo que Él hace es que delega la guianza en el Espíritu Santo para la iglesia. Juan, capítulo 16, versos 13 al 15. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Noten la relevancia que tiene el Espíritu Santo. Hay como si fuésemos a poner una estructura. Jesús le da información al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da la información a nosotros. Digamos que Jesús habla en un idioma y el Espíritu Santo traduce eso y nos lo dice a nosotros. Entonces el Espíritu Santo no es cualquier cosa. El Espíritu Santo es la guía. Y nosotros debemos obedecer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él guía y orquesta todas las cosas de la iglesia. Eso se ve claro en el libro de Hechos. Hechos capítulo 8, 29. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he mandado, que os he llamado. Hechos 16, 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Es decir, el Espíritu Santo está activo en la iglesia. Pero lamentablemente hemos relegado su guía y su dirección por planes, estrategias, programas, igle crecimiento, igle no sé qué, y hemos apartado al Espíritu Santo. Hemos hecho del Espíritu Santo una experiencia y no un director y coordinador de la iglesia. La pregunta que te hago: ¿has escuchado la voz del Espíritu Santo? ¿Estás obedeciendo al Espíritu Santo? Mis queridos hermanos y hermanas, el Espíritu Santo no es una fuerza cósmica, no es un sentimiento, no es una experiencia bonita que me da burbujitas en el estómago. No es la fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo es el director y guía de la iglesia. Y sin Él la iglesia no prospera. Sin el Espíritu Santo no avanzamos. Sin el Espíritu Santo no somos empoderados. Es por Él que podemos avanzar. Lo que significa que usted puede ir al Espíritu Santo y Él le va a consolar. Usted puede ir al Espíritu Santo y Él hará entender todo aquello escrito en la palabra de Dios. De la manera que el Espíritu Santo no es una experiencia, es una necesidad indispensable para la iglesia. Y todo esto cobra sentido porque Cristo resucitó. No perdamos de vista esto, hermanos. Es por la resurrección de Cristo que tenemos la garantía y el acceso al Espíritu Santo. Por tanto, hermano y hermana, acceda a esta promesa. Usted tiene derecho a esta promesa.
Pero esta promesa no es al azar. Esta promesa no es para que usted se sienta emocionado. Esta promesa tiene un propósito claro y definido, y es cumplir una misión. Vaya conmigo. Vamos a ver ahora cómo cumplimos una misión. En los versos 5 al 11 se describe lo que tenemos que hacer. No es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Ya los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y el mismo Juan, ya han hablado de esto. Y el libro de Hechos lo que hace es que lo reitera. Lo que significa que la misión de la iglesia es central para la iglesia. Y para esto Jesús tiene que hacer una aclaración de prioridades y presentar una misión inevitable. Primero veamos cuáles son estas prioridades claras que él debe tener. Versos 5 al 6. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa interacción que vemos de Jesús haciendo esta corrección pertinente, los discípulos cuestionan cuándo Cristo va a restaurar el reino de Israel. Y existen distintas posiciones respecto de si fue una buena o una mala pregunta de los discípulos. Y esto va a variar dependiendo del comentarista. Pero de manera honesta, yo creo que los discípulos hicieron una pregunta válida. Tomen en consideración que Cristo acaba de resucitar. Es decir, ellos acaban de ver a un hombre lacerado, muerto y crucificado, vivo, delante de ellos. Solamente han pasado 40 días desde este momento histórico. Ellos están llenos de esperanza. Y recuerden que para este momento histórico han pasado algunos 600 años desde la Babilonia del 586, que fueron apresados como pueblo esclavo. Es decir, que hay 600 años de esclavitud. Y ese se supone que es el Mesías. Y aunque hubo un tiempo de más o menos 100 años con los macabeos, pero 100 años respecto a 600 es prácticamente nada. Y en este momento histórico estaban en el cautiverio de Roma. Por lo tanto, la pregunta es válida, porque tú eres el Mesías. Tú no eres el Mesías. Es válido. Sin embargo, Jesús lo que hace es que le pone las prioridades correctas, en el orden correcto. Verso 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esta respuesta de Jesús no es una reprimenda, es una aclaración. De hecho, la respuesta, cuando se analiza a profundidad, nos damos cuenta de que es válida, porque lo que está diciendo es: sí, el reino va a ser restaurado, pero a ustedes no les toca saber cuándo. Es decir, buena pregunta, pero eso no es la pregunta. La pregunta es otra. La pregunta es: ¿cuál es la misión? ¿Qué tenemos que hacer ahora? No, vamos a reinar. No. ¿Qué nos toca hacer? Y ahí sale la misión inevitable. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren cómo Jesús logra reenfocar a los discípulos. Primero les da garantías de su resurrección. Luego les dice: hay una promesa. Y luego les aclara que el reino viene, pero ustedes no tienen que saberlo. Lo que tienen que hacer es ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestro llamado no es a tener iglesias grandes. No es ir a conciertos, ni ser empresarios, ni ser millonarios, ni ser los mejores papás del mundo. Nuestro llamado es a ser testigos. Ojo, no estoy diciendo que no pueda hacer otra cosa. Sea empresario, tenga iglesia grande, maravilloso. Pero eso no es su misión. Su misión es ser testigos. Si usted aceptó a Cristo en su corazón, se pone bajo el dominio de Cristo. Por lo tanto, usted no tiene opción más que ser testigo. No es si a usted le gusta, no es si yo ese día manejo como que sí, soy cristiano. No. Es que nuestra mentalidad debe ser 8 de la mañana, 12 de la noche, testigos.
La pregunta que surge es, ¿testigos de qué? Estamos llamados a ser testigos de lo mismo que los discípulos fueron llamados a ser testigos. Ellos fueron llamados a ser testigos de la resurrección. Ellos fueron llamados a ser testigos de la verdad. ¿Y qué hace un testigo? Es la evidencia tangible de que algo sucedió. Y Cristo nos llama a eso. ¿A cuál evento específico? La resurrección. Tenemos que ser testigos de la resurrección. ¿Y cómo se resume? En el Evangelio. Usted está llamado a predicar el Evangelio. No a predicar el libro del Mormón. No a predicar física cuántica. No. El Evangelio. El Evangelio. Eso no es física cuántica ni matemática espacial. El Evangelio. Somos testigos. Y Cristo es específico con su misión. Él dice, verso 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que he explicado esto antes, que personas, especialmente misioneros, utilizan estos lugares, Jerusalén, Judea, Samaria, como círculos de influencia. De manera que Jerusalén sería esas personas cercanas o familiares. Judá sería algo así como mis vecinos. Samaria, otras culturas, el fin del mundo, evidentemente el resto del mundo. Y yo creo entender las razones de estos hermanos de hacer esto. Pero no creo que Lucas esté pensando en eso. Yo pienso que si conectamos Mateo 28 con esto, lo que nos está diciendo es, sean testigos en cualquier lugar. Sean testigos en naciones. Aquí la palabra de Mateo no es naciones como tipo país. No es delimitación física, es todo grupo humano. Si tiene oídos para oír, predique el Evangelio. No importa si es grande, pequeño, mediano, rubio, no sé, lo que sea. Si tiene oídos para oír, predique el Evangelio. No importa nacionalidad, razón, condición, no importa. Predique el Evangelio, predique el Evangelio. Sea testigo de Cristo. No importa quién sea. Usted no tiene el derecho de decidir quién escucha y quién no escucha. Usted solamente es testigo. Él no me cae bien, no le predico. No. A ese, predícale. Usted no tiene derecho a elegir a la persona que va a recibir el Evangelio. El Evangelio se testifica. Todos tienen que saber. Todos tienen que saber que Jesucristo murió. Todos tienen que saber que Jesucristo resucitó. Y todos tienen que saber que hay una oportunidad de salvación en Cristo. Predica, hermano y hermana, sé testigo. Pero no solamente se queda en ser testigo. Él les da una esperanza garantizada. Luego de presentarles esta misión inevitable, les da esta esperanza que es garantizada. Y se ve más claro los versos 9 al 11, que dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Jesús asciende. Su misión en la tierra está terminada. Ahora es tiempo de que ellos pongan mano a la obra. Noten que ellos se quedan mirando al cielo y Dios le envía 2 varones con vestiduras blancas, que quizás pueden ser ángeles por la similitud que tiene con lo que relata el mismo libro de Lucas. Estas personas o ángeles que están ahí les dice una vez más, hay que reenfocar la visión. Mirar al cielo no va a traer a Jesús. Mirar al cielo no va a hacer que la gente conozca a Cristo. Lo que va a hacer que la gente conozca a Cristo es que usted sea testigo. Hermano y hermana, usted es testigo de Cristo. Estos les preguntan,
¿Por qué miran al cielo? ¿Qué están haciendo? Como que ya lo tapó la nube, como que ya, ¿qué tú esperabas? Ya se fue, ya. Sin embargo, este evento les da a ellos una garantía. ¿Por qué? Porque ellos dicen, así como se fue, volverá. Nuestro Cristo volverá. Nuestro Cristo vuelve. No sabemos cuándo. No sabemos por qué país Él va a venir. No sabemos. No sabemos por qué parte de la tierra. Pero Él vuelve. Yo creo que por República Dominicana, pero está bien. Él vuelve. ¿Y cuál es la garantía de que Él vuelve? No que se fue, que resucitó. Porque Él resucitó, Cristo vuelve. Porque Él resucitó, Cristo vuelve. Primera Tesalonicenses 4, 3 al 18. Tesalonicenses 4, 3 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, aleluya, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense, hermanos de Beulah. Cristo vuelve. Cristo vuelve. Cristo vuelve. Míreme bien, Cristo vuelve. No lo dude. Pero no porque Él se fue. Él vuelve porque resucitó. Hermanos, hermanas, Cristo vuelve. Y esa es nuestra esperanza. Aliéntense unos a otros. El regreso inminente de Jesucristo es lo que nos debe alentar a nosotros a seguir predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay vidas que están condenadas a la condenación. A la condenación eterna. De hecho, es posible que el mundo vaya de mal en peor. Todos conocemos nuevas normas que se impondrán, nuevos impuestos, nuevas legislaciones. De hecho, hemos hace poco escuchado algunas medidas migratorias que se van a tomar en cuenta. Pero no importa lo que pase, nuestra esperanza no está en el que está arriba. Nuestra esperanza está en que Cristo resucitó. Con ley, sin ley. Con migración, sin migración. Con deportación, sin deportación. Con Cristo. Aquí en Alemania, en donde sea, con Cristo. Nosotros confiamos que Cristo volverá. Y cuando Él vuelva, aleluya. Cuando Él vuelva, Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Imagínese eso. No sé qué sonido será. No sé si va a decir, vengo mis hijos. No sé. Yo lo que sé, que cuando Él venga, toda aquella persona que dijo que Cristo no resucitó, lo va a lamentar. Toda aquella persona que dijo, no, ustedes son ilusorios. Vamos a ver, hablamos dentro de un par de añitos, a ver qué pasa. Dice la palabra que será el lloro y el crujir de dientes. Pero nosotros estaremos no llorando de tristeza, pero llorando de alegría. No estaremos crujiendo dientes, estaremos mostrando dientes. No estaremos doloridos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sino gracias porque viniste. Nuestro Dios, hermanos y hermanas, vuelve. La pregunta es, ¿qué hacemos entre la promesa y esperar? Ser testigos. Entre la promesa del Espíritu Santo y el regreso de Cristo, usted es testigo. ¿Cuál Penélope? Tenemos que hacer nuestra manta. Y esta manta se llama testimonio. Porque un día
aunque para Penélope fue Odiseo, para nosotros es Cristo. Y Él no vendrá como Odiseo, como un mendigo. No, 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 no. El que viene no viene escondido. Viene con poder y gloria. Rey de reyes y Señor de señores. Hermano y hermana, Cristo vuelve. Y usted sea testigo. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida hoy? Primero, confiemos en el evento histórico de la resurrección de Cristo. La resurrección es un evento real, verificable, comprobable, lo cual nos sirve como garantía para todo el Evangelio. Número 2, seamos testigos de Cristo. Tenemos una misión clara, precisa y al punto. Dios nos llama a ser testigos del Evangelio, testigos de Cristo. Y para eso hace falta la llenura del Espíritu Santo. Y por último, estemos confiados. Cristo vuelve. A diferencia de Penélope, ella no sabía si Odiseo volvería. Nosotros tenemos la garantía de la resurrección que nos dice que Cristo volverá. Y si Cristo vuelve, usted resucitará. En ese sentido, si aún no has dado el paso de fe, si aún no crees en la resurrección de Jesucristo, quiero que sepas que no tienes garantías ni esperanza para el futuro. Si Cristo vuelve hoy o mañana o cuando sea, no resucitarás, sino que enfrentarás la condenación final. Pero esto no tiene que ser así, porque Cristo también murió para que tú vengas a Él. Él vino, murió y resucitó para que tengas acceso a la promesa del Espíritu Santo y a la esperanza de su regreso. Por lo tanto, ven a Cristo. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, y desde este momento tendrás la promesa del Espíritu y la esperanza de su regreso. Y si ya estás en la fe, aprópiate de la promesa. Sé lleno del Espíritu Santo y sé testigo de Cristo en el mundo. Pero más que todo, alégrate, aliéntate de que un día Cristo volverá por ti. Y cuando Él vuelva, lleno de gloria y majestad, te llamará por tu nombre y estarás con Él por toda la eternidad. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, por la promesa y la esperanza. Gracias porque tenemos la promesa de tu Espíritu Santo y la esperanza de tu regreso. Gracias porque estas dos pilares de la fe se sostienen en tu resurrección. Por lo tanto, oh Dios, ayúdanos a ser testigos fieles de ti. Comunicar al mundo, oh Señor, que tú resucitaste y que tú vuelves. Que tú eres la esperanza de este mundo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.